Los nuevos modelos FluxDocs Klein ya están disponibles. Unos modelos multifunción que nos permitirán generar imágenes, editarlas, usar varias imágenes de referencia, con una gran adherencia al prompt, mejoran la consistencia de personajes, son bastante rápidos y con un bajo consumo de recursos. Vamos a verlo. Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Comenzaremos descargando los modelos principales de FluxDocs Klein. Tenemos disponibles dos variantes según su calidad, los modelos 4B, es decir, de 4.000 millones de parámetros, o la versión 9B con 9.000 millones de parámetros de entrenamiento. Yo os recomiendo usar los modelos FluxDocs Klein 9B. También tenemos dos variantes dentro de este tipo. Los modelos base, que necesitan más cantidad de pasos para generar la imagen, y los modelos que no indican base. Estos son modelos destilados optimizados en velocidad y pueden generar imágenes desde 4 pasos. Podréis descargar el modelo que elijáis en formato SafeTensor desde la página web de Black Forest Lab, aunque antes deberéis aceptar los términos y condiciones. Yo os recomiendo, sin embargo, que lo descarguéis en formato GGUF. Tendréis disponible la versión base y la versión destilada en distintas calidades, siendo, como ya sabéis, Q8 la de más calidad. Una vez que hayáis descargado el modelo seleccionado, deberéis moverlo a la carpeta Models Diffusion Model. Necesitaremos también un modelo Text Encoder, en este caso el modelo Qwen38B. Podremos descargarlo en formatos SafeTensors en 3 versiones, sin cuantizar, cuantizado en FP8 y cuantizado en FP4 para tarjetas de la serie 5000 o superiores. Yo os recomiendo el modelo cuantizado en FP8. O podemos descargar los Text Encoder en formato GGUF y podremos elegir entre Q8, Q6, Q5 y Q4. Yo os recomiendo Q8, salvo que estéis muy limitados de recursos. El modelo seleccionado lo moveremos a la carpeta Models Text Encoders. También debéis descargaros el modelo BAE. Una vez descargado, lo moveréis a la carpeta Models BAE. Descargaremos el flujo de trabajo que os he preparado. Actualizaremos también ConfigUI entrando en la carpeta Update y haciendo doble clic sobre el fichero updateconfig.bat. Y quiero aprovechar para dar las gracias a todos los miembros de este canal. Si queréis apoyar este contenido, podéis haceros miembros pulsando sobre el botón Unirme. También debemos actualizar todos los nodos. Lo haremos arrancando ConfigUI y entrando en el Manager y pulsando sobre el botón Update All. Una vez que hayamos actualizado Config, arrastramos el workflow dentro de la zona de trabajo de Config. Y como siempre, instalaremos los nodos faltantes entrando al Manager, pulsando sobre el botón Install Missing Custom Nodes y pulsando sobre cada uno de los botones Install. Refrescaremos el navegador y comprobamos que no haya ningún nodo en color rojo. Y ya tendremos lista la instalación. Comenzaremos con la selección de modelos. En el nodo UNetLoader seleccionaremos el modelo FluxDocs Klein en formato GGUF. En el nodo Load Diffusion Model podremos seleccionar el modelo FluxDocs Klein en formato SafeTensor. Desde el nodo superior Model Switcher seleccionaremos qué modelo tenemos activo. Seleccionaremos 1 para elegir el modelo en formato GGUF y 2 para seleccionar el modelo en formato SafeTensor. Haremos lo mismo con los modelos Text Encoder. Desde el nodo GGUF Clip Loader seleccionaremos el Text Encoder en formato GGUF y desde el nodo Load Clip seleccionaremos el Text Encoder en formato SafeTensor. En el nodo Clip Switcher escribiremos 1 para seleccionar el Text Encoder en formato GGUF y 2 para elegir el modelo en formato SafeTensor. Desde este nodo seleccionaremos nuestro modelo BAE de FluxDocs. Si no tenemos instalado Triton y Sage Attention 2, podemos desactivar estos nodos usando este interruptor. Podemos usar este flujo de trabajo de texto a imagen simplemente comprobando que no tenemos ninguna imagen de referencia activa, introduciendo un prompt, seleccionando la resolución,
ajustando el número de pasos a 4 o un poco más para tener mejor calidad si estamos usando los modelos destilados, o 20 pasos como mínimo si estamos usando los modelos base. Pulsamos el botón Run y esperamos. Si te gusta este contenido y quieres invitarme a un café, puedes hacerlo desde el enlace que puedes ver en pantalla. Y este es el resultado. Los tiempos de renderizado en una 3060 no llega a 20 segundos, más el tiempo de cargado de los modelos y el del procesado del text encoder. En total, con esta configuración, un poco menos de minuto y medio. Y en cuanto al consumo de memoria, nos quedamos por debajo de los 4 GB de VRAM y por debajo de los 32 GB de memoria RAM. Este modelo es también un modelo de edición. Por lo tanto, nos permite modificar una imagen o incluso usar varias imágenes como referencia. Funciona exactamente igual que como vimos en el vídeo de Flux 2. Os dejo el enlace en la parte superior si queréis consultarlo con más detalle. En definitiva, Flux 2 Clean es un gran modelo multifunción que no consume muchos recursos, tiene además una muy buena adherencia al PROM y con todas las funciones que tiene el modelo Flux 2 Dev. Una de las mejores opciones si queremos usar un modelo de edición. Y eso es todo en este vídeo. Gracias por haberlo visto, dale like si te ha gustado, suscríbete que todavía es gratis, comparte, comenta, pero sobre todo, sé feliz. Nos vemos muy pronto, bye bye. No doy con la tecla, mis prompts siempre me salen mal, mis loras apestan, no me funcionan.